Bueno, en este ejercicio vamos a hacer un rectángulo con precisión de 150 por 150 y le vamos a dar una altura también de 150. Aunque es un ejercicio simple, sí quiero que manejemos precisión desde un inicio. Entonces vamos a ir borrando los excedentes. Lo que voy a crear es un pad. Ajá. Así. O sea, quiero que haga esta trayectoria, mi pad. Ajá. Ahora esta parte de aquí la voy a mover otros 150. De tal forma que si medimos esta línea, mide el doble. Uh-huh. Entonces tenemos este pad que se va hacia atrás, sube, luego da vuelta hacia enfrente y baja. Ahora, esta primera parte es dibujo básico, pero quiero hacer el recordatorio porque queremos manejar precisión. Entonces vamos a hacer con la herramienta tape o el metrito este. Vamos a hacerlo hacia acá, le vamos a dar 10 para hacer el trazo con precisión. Por eso lo estamos haciendo así, 10. Entonces aquí tengo mi guía con la herramienta de medir. Vamos a hacer un arco. Recuerden, cuando hacemos un arco, normalmente cuando se pone rojo es porque es tangente. Pero recuerden que si le damos doble clic, se hace este fillet. Ajá. Vamos a hacerlo en todos los lados. Lo mismo, la misma operación. Lo de la precisión, al final van a ver por qué lo estoy manejando. 10. El arco se pone rojo, doble clic y elimino. Entonces estoy haciendo bordes con precisión. Acá arriba quiero otro. 10. Y aquí también 10. Trazamos el arco. Doble clic. Eliminamos. Y el último. Vamos igual a trazar las líneas. Hay otras formas de hacerlo, claro. Quiero que sea un tanto evidente la precisión. Y ya tenemos nuestra guía. Este es nuestro pad. Tenemos un pad, vamos a copiarlo, ya saben, seleccionamos con la herramienta mover y con control. En este caso le voy a teclear, me pongo así que se alinee con el eje rojo, 500 para tener una copia. Vamos a hacer dos ejemplos. Entonces voy a hacer un triángulo, no, voy a hacer un rectángulo mejor. Con las flechas quiero que quede en este sentido y vamos a hacerlo pues de 15 por 15, 15,15. Tenemos el rectángulo de 15 por 15. Vamos a hacerle una copia, pero igual con precisión. Vamos a darle 5. Control Z. Se me hace muy poco 5. Control Z. Vamos a hacerlo 5. Vamos a darle 2 para que se vea muy bien el hueco que está aquí. Y voy a trazar una línea. Esto es nada más para que yo tenga mi centro. Esta la voy a eliminar. Ahora voy a copiarla. Igual con control para hacer la copia. Acá la pongo. Ahora vamos a posicionarlas de diferente forma. Esta la voy a posicionar del centro a este punto. Esto lo puedo eliminar. Estas líneas solo era para poderla centrar y para que sea muy claro lo que voy a hacer. Ahora vamos a hacer con esta algo parecido. Aquí voy a eliminarlas de un principio y voy a mover este cuadro aquí. O sea, la diferencia entre esta y esta es que este está totalmente centrado respecto al pad y este está tocando el borde. Quiero hacer una copia de respaldo por cualquier cosa y para no frenar el
video, lo voy a copiar a 1000. Y ahora vamos a ver. Si esto es un pad, con que le dé 3 clics, se seleccionan todos los bordes que están unidos. Ahí también se seleccionaría este. Entonces le damos 3 clics, selecciono todo y luego presionando mayúscula deselecciono esto. Ahora aquí me va a marcar un error si uso la herramienta Follow Me. Tengo seleccionado el pad, aquí está el sígueme y ahora voy a seleccionar la entidad y vean lo que va a pasar. La ruta no parece correcta. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora vámonos acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. 3 clics. Esta es la forma correcta en que se debería de hacer. Se selecciona el pad y como esta ni siquiera lo está tocando, pues no pasa nada. Le doy Follow Me. No tengo que deseleccionar. Y le doy clic. Ahora, aquí me quedó el trazo perfecto. Porque la figura está centrada. El pad está centrado respecto a esa figura y la trayectoria es en cierta forma perfecta para el trazo que quiero hacer. Este es un perfil tubular, pensando en que a lo mejor podría ser para un mueble. Entonces, ¿qué diríamos? Pues esta posición no es la correcta, pero ahora vamos a ver una de las cosas que, bueno, en el canal normalmente no utilizamos plugins, o prefiero no utilizar plugins por diferentes razones. Entonces lo que voy a hacer, pues en plugin ya existe desde hace mucho, pero ahora es una función que está integrada en SketchUp desde hace tiempo, bueno, desde hace un par de versiones. Le voy a dar igual 3 clics, voy a deseleccionar con mayúscula y ahora vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar aquí soldar aristas. Esta función de soldar aristas tiene muchas aplicaciones, pero vamos a ver lo que hace. Seleccionamos el pad, seleccionamos el sígueme, le damos clic, voilà, logró hacer algo. No fue exactamente el resultado, pero no me lo asoció como que era erróneo. Este es el primer ejercicio de varios que vamos a estar haciendo, analizando lo que podemos lograr, o qué funciones o en qué casos nos va a ser de mucha utilidad el soldar aristas. Esta me pareció una de las más elementales útiles, pero hay varias. Vamos a seguir haciendo una serie de videos donde van a apreciar la diferencia entre una arista soldada y la forma tradicional en que lo manejábamos. Muchas gracias.